Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y un minuto, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que Israel reanuda el alto al fuego en Gaza tras una jornada de tensión e incertidumbre. 2 soldados israelíes sufrieron un ataque terrorista en la frontera que les costó la vida, lo que provocó una inmediata respuesta de la IDF tras acusar a Hamás de violar el acuerdo alcanzado el 10 de octubre pasado bajo mediación de Donald Trump. El grupo terrorista Hamás negó su implicación y denunció que el atentado sería obra de clanes islamistas rivales, por lo que considera que la respuesta por parte de Israel ha sido injustificada. Estados Unidos alerta de que cualquier agresión va a socavar el proceso de paz. Recordemos que el pacto incluye una serie de fases y que no se ha culminado, precisamente porque tras la entrega de rehenes y prisioneros, las tensiones y enfrentamientos internos en Gaza siguen persistiendo. Bueno, pues este fin de semana se tambaleó el acuerdo de paz, el alto el fuego, por 2 cosas distintas, pero que se han mezclado en el tiempo. En primer lugar, el Departamento de Estado americano publicó un aviso de que tenía información de inteligencia que demostraba que Hamás, lejos de detener la matanza de palestinos que está efectuando, estaba dispuesto a efectuar una operación a gran escala contra los clanes rivales. En estos momentos hay una guerra civil abierta en Gaza entre palestinos. Por supuesto, ninguno de los jetas de Occidente dicen nada para defender a los palestinos a los que Hamás está masacrando. Pero bueno, Estados Unidos hizo esa advertencia de que Hamás no debía embarcarse en esa ofensiva a gran escala contra clanes rivales que parece que estaba planeando, porque eso significaría una violación del alto el fuego. Eso por un lado. Y por otro lado, de repente, pues palestinos atacaron con un misil antitanque, con una granada antitanque, un vehículo en el que viajaban ingenieros israelíes, matando al menos a 2 de ellos. Con lo cual Israel dijo, hasta aquí hemos llegado. O sea, ya es el enésimo incidente y en este lo que ha habido ya son víctimas mortales israelíes en un ataque directo. Con lo cual Israel dijo que se había acabado el alto el fuego y comenzó bombardeos de represalia sobre posiciones de los terroristas palestinos en Gaza. Hamás, a todo esto, pues lo que hizo fue salir a la palestra y desmarcarse de ese ataque contra soldados israelíes, diciendo que eso era una facción descontrolada, que ellos no tenían nada que ver, no tenían ningún tipo de responsabilidad en el asunto. Y bueno, pues Israel, después de haber efectuado el bombardeo de represalia, parece que se da por satisfecho. Todos intuimos que lo que hay detrás es presión por parte del gobierno de Estados Unidos, en ambos sentidos, a Hamás exigiéndoles un desmarque y a Israel diciéndole, oye, date por satisfecho con ese ataque de represalia que has hecho y con el desmarque de Hamás, pero no permitáis que con esto se venga todo el alto el fuego y por tanto las fases siguientes del plan de paz abajo. No le conviene a nadie que el plan de paz se venga abajo. A Hamás no le conviene porque si se viene abajo, es decir, si el alto el fuego muere definitivamente y se abandona el resto del plan de paz, entonces Israel tendrá luz verde de Estados Unidos para hacer lo que tenga que hacer hasta exterminar a Hamás en la franja de Gaza. Y esta vez ya Israel no se verá maniatado por la presencia de rehenes israelíes vivos en la franja de Gaza. Hasta el momento, Israel ha tenido que sacrificar muchísimos soldados por 2 cosas. Primero, para no hacer daño innecesario a la población civil palestina y segundo, para no poner en riesgo las vidas de los israelíes que Hamás mantenía como rehenes. Desaparecido el segundo condicionamiento, ya lo único que me queda es el primero. Israel seguirá avisando, pero evidentemente si Hamás rompe el alto el fuego, Israel pues ya irá con todo contra Hamás hasta terminar tomando el control de hasta el último centímetro cuadrado de la ciudad de Gaza. Por tanto, a Hamás no le conviene que el plan de paz se venga abajo, pero a Israel, pues hombre,
tampoco. Mejor resolver la situación consiguiendo que Hamás acepte desarmarse y que quede desmilitarizada la Franja de Gaza y pueda ser reconstruida por una comisión controlada por Estados Unidos y donde participen los países árabes de la zona. Mejor eso que otra vez embarcarse en una ofensiva que va a significar más muertes de soldados israelíes inevitablemente. Así que bueno, esperemos por el bien de todo el mundo y especialmente de la única democracia de la zona, que es Israel, pues que siga el plan de paz adelante. Bueno, ayer se produjo un homenaje en Tractor a una persona, a un agricultor que se quitó la vida por el acoso de todas las medidas de este gobierno que a tanta gente están llevando a la ruina. Me refiero a David Lafoz. Más de 2.000 personas se reunieron en Chinchón para rendir homenaje a David Lafoz, el agricultor cuyo suicidio ha simbolizado el agotamiento del mundo rural frente a la presión normativa medioambiental que proclama la Agenda 2030. Los asistentes denunciaron la carga burocrática, los costes para el campo y la falta de rentabilidad que afectan a los pequeños productores, atribuyendo parte de la responsabilidad a las políticas de Bruselas y al gobierno de Pedro Sánchez. Que el lema "que ser valiente no salga tan caro" se convirtió en el símbolo de esta protesta, reflejando el malestar de un sector primario que exige cambios urgentes para garantizar la supervivencia. A lo largo de los últimos años se está produciendo una destrucción de todo el sector primario en Europa, destrucción que utiliza en cada país excusas ligeramente distintas, lo cual demuestra que en el fondo estamos ante una campaña coordinada que simplemente trata de venderse de la mejor manera en cada país, pero que al final, independientemente de las excusas, pues se traduce en que cada vez cierran más explotaciones agrarias, cada vez es más costoso ser agricultor o ganadero o pescador, cada vez la burocracia es mayor, cada vez es mucho más evidente la competencia desleal de productos de fuera, a los que no se les aplican las mismas normativas que a los productos de dentro. Resultado, pues eso, que nos estamos quedando sin sector primario, lo cual implica que nos ponemos alimentariamente en manos del exterior, lo cual es un suicidio absoluto. David Lafoz pues fue una de las voces de las protestas de los agricultores y terminó quitándose la vida, y ayer pues miles de españoles se concentraron en Tractor, en Chinchón, precisamente para hacer un homenaje a este agricultor y para pedir que sea la última víctima de esta campaña deliberada por parte de las élites de Bruselas de destrucción del sector primario. Por cierto, esa movilización del sector primario está volviendo a producirse en toda Europa. Ya se está amenazando con nuevas jornadas de protesta en la sede del poder europeo, en Bruselas, porque no se crean ustedes que después de el palo que en algunos lugares se ha llevado la oficialidad de la Unión Europea en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, no se crean ustedes que ha habido rectificación, todo lo contrario. Se sigue manteniendo por parte del Partido Popular Europeo la coalición con el Partido Socialista Europeo, con ese partido implicado en tantos escándalos de corrupción, y esa coalición pues tiene una agenda muy clara, que es la Agenda 2030, con toda la destrucción de sectores productivos. Han metido un poco el freno en el sentido de que están percibiendo que la gente está ya a punto de estallar, pero no han dado todavía marcha atrás. El único que está realmente plantando cara a toda esta agenda de destrucción de Occidente es precisamente Donald Trump, que el otro día logró parar en la ONU la votación
que pretendía poner un impuesto global al carbono a todo el tráfico marítimo, de tal forma que se provocaría el encarecimiento de todas las mercancías en Occidente de una manera brutal. Y dijo Donald Trump que ni de palo. Sería un impuesto global al carbón que recaudaría Naciones Unidas para seguir con toda su corrupción al servicio de China. Bueno, completamente demencial. Bueno, pues ha tenido que ser Estados Unidos el que salga adelante a defender la racionalidad y a parar esta nueva medida. En Europa seguimos y bueno, pues los fabricantes de automóvil dicen, oiga, que retrasen ustedes esto de descarbonizarnos. Y en toda Europa la gente dice, oiga, que están ustedes viendo lo que emite China, ¿por qué nosotros tenemos que destruir nuestra economía cuando ellos están haciendo lo que les da la gana? Y ante todo eso, pues está la Unión Europea, que si sí, que si no, lo cual indica que hay que aumentar la presión. Si queremos que la Unión Europea deje de destruir Europa, tenemos que animar a que todos los damnificados se movilicen contra quien les está damnificando. Aquí en España, pues dice Pedro Sánchez que la economía va con un tiro, como un tiro. Dice Pedro Sánchez que ha colonizado todas las instituciones estadísticas para que emitan informes que digan que la economía va como un tiro. Pues eso, que estamos en la gloria. Pero lo cierto es que las quiebras en el pequeño comercio se están disparando. Escuchen. Abrimos la página de Economía contándoles que el pequeño comercio en España atraviesa una situación crítica con un aumento de más del 29% en las quiebras respecto a años anteriores, en la referencia de 2019. Según un informe de COFACE, la empresa de seguros de crédito para empresas, este incremento refleja la vulnerabilidad de un sector ante una combinación de factores como la presión regulatoria, la competencia creciente y la pérdida de rentabilidad, especialmente en el comercio físico. Además, el conjunto del tejido empresarial español también muestra signos de debilidad, con un aumento del 12,6% en concursos de acreedores en el año pasado, en 2024. En definitiva, el alza de los costes operativos y el cambio de los hábitos de consumo han generado una tormenta perfecta que limita los márgenes y pone en riesgo la continuidad de muchas empresas. Bueno, pues ¿a quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos mentirosos?, que decía Groucho Marx. Tú puedes estar lanzándole a la gente el mensaje de que todo va estupendo. Uy, que el FMI dice que no sé qué. Uy, las previsiones de crecimiento. Uy, el PIB. Al final, pues todo eso son estadísticas. Y ya saben ustedes que las estadísticas son manipulables y si no, que se lo pregunten a Yolanda Díaz y su peculiar cómputo del número de parados y del número de contratos fijos. Pero al final la gente lo que tiene es un día a día. Me da igual lo que diga el FMI, lo que diga Pedro Sánchez, lo que diga Yolanda Díaz o lo que digan 200 gurús económicos. La gente lo que mira es lo que le cuestan las cosas, lo que ingresa, lo que le cuesta mantener el negocio. Y la realidad terrible es que se están disparando las quiebras en el pequeño comercio porque ya no hay quien aguante la presión fiscal, la presión burocrática y el incremento de los costes, incluidos los laborales. Pedro Sánchez está dejando España como un solar, por mucho que juegue con las estadísticas y que sus amigos en otras instancias europeas jueguen con las estadísticas. Al final, cada persona ve la situación económica según a ella le afecta. Y cada vez hay más gente con problemas para poder, unos llegar a fin de mes, otros mantener su pequeño negocio abierto, porque les están a unos y a otros asfixiando. Bueno, una noticia curiosa. Ya saben que la inteligencia artificial se está utilizando últimamente pues para muchas tareas repetitivas, pero también para muchas tareas de recopilación de información, análisis de información, consolidación de información, lo cual lleva a las trampas.
todos ustedes conocen los casos típicos de profesores que mandan un trabajo a los niños y los niños le ponen a la inteligencia artificial a hacer el trabajo y le devuelven todos al profesor sus trabajos sin haber dado un palo al agua. Bueno, pues no son solo los niños. En Argentina pues se ha anulado una sentencia porque es que el juez había hecho trampillas y encima, en fin, un poco torpe el muchacho. Escuchen. Les contamos ahora un caso que ha ocurrido en Argentina. Una cámara penal de Esquel, en la provincia del Chubut, ha tenido que anular una condena a prisión tras descubrir que el juez había utilizado inteligencia artificial para redactar parte de la sentencia. El fallo considera que esto vulnera principios esenciales del proceso judicial, como la trazabilidad del razonamiento y el respeto al juez, ya que sostienen que la inteligencia artificial no puede sustituir la deliberación humana en decisiones judiciales. Esta resolución pionera subraya los riesgos de automatizar funciones judiciales sin control alguno. El caso ha abierto un debate sobre el uso responsable de la inteligencia artificial, recordando que esta tecnología puede ser un apoyo técnico, pero que nunca debe reemplazar el juicio crítico y humano del magistrado. Bueno, pues le pillaron al juez susodicho, le pillaron que había utilizado inteligencia artificial para redactar su sentencia, porque a la hora de hacer copiar y pegar, el tío dejó al final de un párrafo la nota de la propia inteligencia artificial de: con esto concluye la sección 4 y está lista para copiar y pegar. Y coge y lo pega todo el párrafo sin quitar esa última frase. Con lo cual, claro, la defensa del tío que había sido condenado a prisión dice: oiga, que este tío ha utilizado inteligencia artificial y además es un torpe y se ha dejado ahí la frase que lo demuestra. Y la sentencia que anula la sentencia de este juez tramposillo, pues es muy interesante, porque claro, dice: si un juez utiliza inteligencia artificial para sus conclusiones, pues entonces se está vulnerando el derecho a la defensa, porque la defensa tiene derecho a conocer el razonamiento del juez. Si el juez dice: eres culpable y tienes que ser condenado a esto y a esto otro, tiene que decir por qué. Pues porque tal ley marca tal cosa, tal otra ley marca tal otra, tal prueba indica que usted hizo no sé cuántos, por tanto de ahí se deduce. Es decir, hay que conocer el razonamiento que lleva al juez a tomar una cierta decisión. Si resulta que el juez recurre a la inteligencia artificial, entonces ya no queda claro cuál es el razonamiento que sigue el juez. El juez está delegando la labor de razonar la sentencia, con lo cual no sabemos cómo opina el juez, cómo ha llegado a sus conclusiones. Ha hecho que otro llegue a esas conclusiones. Sería algo así como si el juez coge y dice a la hora de redactar una sentencia: a ver, fulanito, toma 20 eurillos y redáctame tú la sentencia. Eso sería ilegal, un juez no puede hacer semejante cosa. Y con una inteligencia artificial tampoco lo puede hacer, salvo que se incluya en la sentencia pues absolutamente todo aquello que permita saber cómo llegó la inteligencia artificial a esas conclusiones. Por ejemplo, ¿qué pregunta exacta le hizo el juez a la inteligencia artificial? ¿Qué datos le dio como entrada? Todo eso necesita saberlo la defensa, para saber si la inteligencia artificial, a la hora de redactar ese trozo de sentencia, ha dispuesto de todos los datos pertinentes o solo de una parte. Y por otro lado, eso no acaba con el problema, porque claro, ¿cuáles son los razonamientos internos de la inteligencia artificial? ¿En qué planteamientos se basa? ¿Qué precedentes está tomando en cuenta? ¿Qué entorno social está teniendo en consideración? Es un problema, porque la manera en que una inteligencia artificial llega a sus conclusiones no es tampoco excesivamente transparente. Con lo cual, pues bueno, esta sentencia pone sobre la mesa los problemas que va a causar el uso de la inteligencia artificial dentro del mundo judicial. ¿Se puede usar la inteligencia artificial por parte de los jueces? Pues claro que sí, pero para cosas limitadas, desde luego no para subcontratarle a la inteligencia artificial la elaboración de la sentencia.
estaríamos apañados. Es que entonces, para eso, para empezar, pues prescindimos del juez, ¿no? Bueno, otro que, en fin, yo creo que ha enloquecido es Robert De Niro, que como odia a Trump, pues está a calzón quitado. Y dice que un asesor de Trump, que es Stephen Miller, que es judío, debería avergonzarse de ser judío. Tócate las narices, no sé. Robert De Niro deberían contratarle para hacer una película de campos de concentración nazis. Yo creo que le molaría estar en el papel. Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias hablándoles del actor Robert De Niro y de unas polémicas declaraciones realizadas durante una entrevista en televisión. Robert De Niro criticó a Stephen Miller, al subjefe de gabinete de Donald Trump, comparándolo con Joseph Goebbels. De esta manera, el actor calificó directamente de nazi a Stephen Miller, afirmando que debería avergonzarse precisamente por ser judío. El actor también denunció el tono racista de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump e instó a seguir luchando contra lo que él considera una deriva autoritaria, señalando que Donald Trump no querrá abandonar el poder al finalizar su mandato. Ay, que Donald Trump no querrá abandonar el poder al finalizar su mandato. Entonces, por eso Donald Trump es malo. Fíjense ustedes en lo perverso del razonamiento. Yo acuso a doña Carmen Carbonell de que en el futuro me va a robar. Y por tanto, doña Carmen Carbonell es un ser despreciable. Hombre, no sé, si en el futuro roba, usted podrá decir, es un ser despreciable. Pero eso de acusar a alguien de va a hacer no sé qué, y por tanto es un peligro, pues resulta peculiar. Debe de ser el precrimen que se trataba en esta película. ¿Cómo se llamaba la película? Creo que se refiere usted a la de Tom Cruise, si no me equivoco, sí. ¿No? Minority Report. Minority Report. Bueno, pues Robert De Niro debe de haber recurrido a su Minority Report y ha decidido que es que Trump no va a querer abandonar el poder y por eso hay que echarle. O sea, no porque esté haciendo mal a Estados Unidos, sino porque en el futuro, pero llevado de esa especie de odio a Trump, pues hombre, cae en unas descalificaciones pues bastante nazis, mientras acusa de nazis a los demás. Acusa de nazi a un asesor de Trump, Stephen Miller, simplemente porque Stephen Miller les pega unas bofetadas dialécticas a todos los periodistas progres brutales. Entonces le dice, es nazi. Dice, y además es judío y debería sentirse avergonzado. No me ha quedado muy claro si debería sentirse avergonzado por ser nazi, por ser judío o por ser judío nazi, como decía aquella del Partido Socialista de Andalucía sobre Elías Bendodo. En fin, Robert De Niro, un excelente actor, por otro lado, pues deja bastante que desear como persona. ¿Quiere usted un nazi, Robert De Niro? Busque un espejo y mire, y allí lo encontrará. Bueno, vamos con don Williams Perdomo, periodista de Voz Media, para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que el Partido Comunista Chino desató una nueva ola de represión contra el cristianismo en ese país. Decenas de pastores evangélicos y líderes cristianos fueron arrestados y retenidos en un operativo policial masivo contra iglesias que se reúnen clandestinamente en hogares para celebrar sus ritos. A principios de este mes, Puertas Abiertas y otros grupos cristianos alertaron que al menos 70 cristianos chinos habían sido detenidos e interrogados por la policía del país en el curso de una macrooperación contra el cristianismo. Entre tanto, el presidente Donald Trump acusó a su par de Colombia, Gustavo Petro, de tolerar la producción de drogas. En ese sentido, el republicano anunció que pondrá fin a los pagos y subsidios a gran escala al país sudamericano. Trump sostuvo que, a su juicio, el propósito de la producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos. Y finalmente contarles que más votantes estadounidenses apoyan la decisión del presidente Donald Trump de designar a Antifa como organización terrorista que los que no lo hacen.
según una nueva encuesta. La encuesta muestra que el 49% de los votantes apoya la designación frente al 30% que se opone a la medida, mientras que el 21% no está seguro. De forma abrumadora, los republicanos apoyan la designación con un 80% de aprobación. Eso frente a solo un 20% de demócratas que sí lo hacen. Solo el 7% de los republicanos se opone a la designación frente al 53% de los demócratas. De esta manera llegamos al final, pero usted puede ampliar estas y otras noticias en nuestra página web y nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, don Williams. Vamos con la información del tiempo, con la ayuda de doña Carmen Carbonell, y después breve pausa publicitaria y a la tertulia del día.